Angiospermas dicotiledóneas. Las angiospermas son las espermatovitas más evolucionadas. Se han adaptado a todos los ambientes y climas de la Tierra, por lo que son el grupo de plantas más abundante y de mayor diversidad, recibiendo el nombre por sus dos cotiledones. Su origen data de más de 100 millones de años, a mediados del Cretáceo. Su evolución ya era considerable. Se han adaptado a diferentes ambientes como el acuático, terrestre y epífito sobre otras plantas. Se pueden hallar en todo el planeta. Sus antepasados serían los cicadeoideas, fósiles jurásicos con estróbilos parecidos a los cicas, pero que en ciertas especies eran hermafroditas. La semilla, grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. También es producida a través de la maduración de un óvulo de una gimnosperma o bien de una angiosperma, de la misma, que contiene un embrión de la cual puede desarrollarse una nueva planta. Claramente, lo visto en la imagen anterior, podemos ver las siguientes características vistas realmente. Las angiospermas dicotiledóneas, a diferencia de las monocotiledóneas, ellas poseen dos cotiledones. En esta semilla de frijol podemos ver que está cubierta de una capa protectora y también posee un anillo que une los dos cotiledones, como lo podemos ver en esta siguiente imagen. Importante saber que la semilla posee un meristema apical del vástago, que es del tallo, también un meristema apical de la raíz, que es en la parte de abajo, en esta parte de esta semilla. También posee dos hojas que dan el follaje, dos primeras hojas que dan el follaje como tal a una planta de una semilla de una angiosperma dicotiledónea. La raíz es el órgano perteneciente a la planta que se introduce en la tierra para absorber las sustancias necesarias para que el vegetal crezca y se desarrolle. La raíz funciona como sostén y crece en sentido inverso al tallo. La raíz es muy importante en las plantas porque es la encargada de absorber el agua, los nutrientes y las sales minerales para su buen desarrollo y su buen crecimiento. Es muy importante dentro de las plantas. Para entender un poco esto, vamos a explicar las siguientes características. Como primero, tenemos lo que es el cuello, que es esta parte de acá. Le sigue lo que es el cuerpo, que es esta parte de acá después del cuello. También seguimos a las raíces secundarias, que son estas raíces que están acompañados de estos pelos absorbentes, que son los encargados de absorber el agua, los minerales, los nutrientes para su buen desarrollo. También tenemos la zona polífera, que es la parte más abajo donde está la cofia, que es el encargado de darle crecimiento longitudinal a la raíz. La hoja. La hoja es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares. Bueno, para entender las funciones que cumplen las hojas, debemos de tener en cuenta que ellas son las encargadas de hacer el proceso de la fotosíntesis en la planta, que sería cambiar la materia inorgánica, tales como el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales, en materia orgánica, tales como los lípidos y las proteínas. También ocurre otro proceso, que es el proceso de transpiración, que es el medio en el cual ellas liberan el exceso de agua. Y ocurre el proceso más importante, que es el intercambio, que ocurre pues en las hojas, que es liberar el oxígeno a cambio de dióxido de carbono. Y para eso vamos a comprender las siguientes características. Bueno, para entender las partes de la hoja debemos de tener en cuenta lo siguiente. Esta se conoce como la vaina, ¿cierto? El punto pues como de inicio de donde se separa la hoja de los tallos. Segundo, tenemos el peciolo, que es el tubo, pues lo podemos llamar tubo de la hoja. Tenemos la base, que es donde comienza
ya la parte de la hoja en sí. Tenemos los bordes, tenemos el haz y el embés, que sería este. Tenemos la nervadura principal y tenemos el ápice. Así. La flor. Su estructura contempla un tallo corto con hojas modificadas que protege a las células sexuales y asegura la formación de nuevas semillas. Bueno, la flor. La flor es la estructura principal de la reproducción de semillas. Es de recordar que la flor es conocida como espermatozoides. La función principal de la flor es reproducir semillas a través de la reproducción sexual de ella misma. Es de dar o notar de que a través de las semillas las plantas se permutan o hacen que su vida se alargue o su reproducción se alargue para no extinguirse. Y tenemos que resaltar las siguientes características. Bueno, una de las características principales de las plantas dicotiledóneas son sus verticillos, que están compuestos por múltiplos de 4 y 5. Como podemos notar, esta está compuesta por 5 verticillos. Sus granos de polen son masculinos y son los encargados de la reproducción sexual de una parte. Bueno, entre las características importantes de la flor tenemos el peciolo, el nectafario, esas partecitas de por acá, y el eje floral, sería esa partecita de acá. Bueno, en el ovario, que es esa partecita de acá, podemos encontrar los óvulos, que son la partecita ramificada que hallamos en esta parte. Bueno, una de las partes también demasiado importantes son el estilo y a su vez sería el estigma, que sería la parte final. El tallo. El tallo puede presentar varias formas de crecimiento, pero la más común es cilíndrica. Se ramifica de varias maneras y aumenta de grosor gracias al cambio. Cambium o meristemo secundario. Es un tejido vegetal meristemático específico de las plantas leñosas, situado entre la corteza y el leño, compuesto normalmente por una capa única de células embrionarias y también del felógeno. Haces vasculares formando anillos. Partes. Parénquima. Constituye la masa en la que se encuentran incluidos todos los demás tejidos. El floema. Conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos. El xilema. Conocido como leña o madera. Es un tejido vegetal lignificado de conducción que transporta líquidos de una parte a Granos otra. de polen, conocidos por tener una forma de 3 surcos o poros. Su función es alcanzar la parte femenina de una flor de su misma especie y hacer posible la fecundación. En sus partes encontramos los 3 poros, el núcleo, el exina y la intima. Reproducción. Su sistema de reproducción es sexual. El evento ocurre de una sola fertilización doble. Es entonces cuando aparecen las frutas, las flores y las semillas. Las angiospermas se reproducen sexualmente después de una doble fertilización que produce un embrión y un endospermo. Bueno, aquí podemos observar el ciclo de la polinización. En su primera etapa tenemos la polinización, después tenemos la germinación del grano de polen, después su fecundación, después el desarrollo de semilla y frutos, después la dispersión de semilla y a su vez la germinación de la semilla para terminar el ciclo y volverlo a comenzar de nuevo. Tipos de reproducción. Reproducción cruzada. La polinización cruzada es el transporte de polen de una planta a otra. Es necesaria cuando los sexos masculinos y femeninos no se encuentran en la misma planta, como la podemos ver en la imagen. Autopolinización. Puede ocurrir en cultivares o especies autógamas,
con flores que tienen estambres y gineceo. Los estambres y los estigmas se ponen en contacto para lograr la polinización, vistas en la imagen. Polinización cruzada, autopolinización y amasculación abierta. Otro tipo de reproducción es la asexual, también llamada reproducción vegetativa. Consiste en que un organismo se desprende una sola célula o trozo de cuerpo de un individuo ya desarrollado, que por procesos mitóticos son capaces de formar un individuo completo. La reproducción asexual se puede dar en 4 fases: con estolones, con tubérculos, con rizomas o con bulbos. En esta imagen podemos observar un ejemplo de los tipos de angiospermas dicotiledóneas, como lo es el aguacate. El aguacate es muy reconocido a nivel nacional y ya pues también a nivel internacional. Podemos observar la taxonomía que tiene esta fruta. Bueno, otro tipo de angiosperma dicotiledónea, en este caso, es la rosa. Yo creo que todos hemos dado una rosa en nuestra vida. Y como podemos observar, aquí está la taxonomía. Otro tipo de las angiospermas dicotiledóneas es el eucalipto. El eucalipto tiene un factor medicinal muy importante que tiene propiedades y beneficios. Contiene muchas sustancias fitoquímicas, es antiséptico, estimula el sistema inmunológico y además ayuda al cuidado de la piel. Comensalismo. Se da cuando un ser vivo obtiene beneficios de otro, en tanto que el otro no resulta ni beneficiado ni perjudicado. Ejemplo, aves que construyen sus nidos en un árbol, es decir, una especie se ve beneficiada por algo que no compromete a la otra. Mutualismo. El mutualismo es un tipo de relación entre especies o relación específica, en el cual los dos individuos involucrados obtienen un beneficio mutuo, es decir, se benefician ambos de su asociación. Este tipo de vínculo no ocasiona daños a ninguno. Parasitismo. El parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos, en la que uno de los organismos, el parásito, consigue la mayor parte del beneficio de una relación estrecha con otro, que es el huésped u hospedador. El parásito puede ser considerado un caso de depredación o, por usar un término menos equívoco, de consumo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el fusario, que en las plantas actúa como una especie de cáncer que se la va consumiendo poco a poco. Su función en el medio ambiente. Como primero, brindar alimento a los seres que habitamos en el planeta. Como segundo, funcionar como acompañantes en policultivos como alelopáticos y repelentes. Y como tercero, ayudando a que la trofobiosis se dé para que los seres vivos sobrevivan y que su alimento sea adecuado y disponible, gracias a su adaptación en el medio ambiente. Bueno, las diferencias más destacadas entre una monocotiledonia y una dicotiledonia son sus dos cotiledonias, sus vértices, que son entre 4 y 5 múltiplos, y sus nervaduras en las hojas, que son muy específicas. Muchas gracias.